soledad pura, que te doy la bienvenida y te agradezco. Muchas gracias a vos, Natu, por permitirme hoy estar acá y compartir un poquito con vos, conocernos un poquito más también. Tu marca se llama Maternidad Conectada. Nosotras no nos conocemos, primera vez que estamos acá charlando, así que también te voy a ir conociendo, porque la base es poder conectar con nuestras experiencias, tanto como emprendedoras como mamás, y poder conectar con aquellas que estén del otro lado, que estén escuchando y que sea algo familiar y sea algo simple y sea algo bajado a tierra, no con teoría. Una historia, y me pareció muy interesante tu propuesta, primero porque va entrelazada con el hilo de lo que yo quiero ir contando en el podcast de diferentes experiencias de emprendimientos, proyectos y desafíos, pero sobre todo, primero felicitarte. Gracias, estoy esperando a mi segundo bebé, esta vez en Suecia. A mi primera hija la tuve en Argentina. Ese es el mayor diferencial que me parece súper nutritivo para traer. Primero la decisión y cómo nace todo este proyecto que ahora nos contás un poquito. ¿Cómo fue esta decisión de mudarse para allá? Y bueno, y ahora sumamos esta nueva decisión, proyecto en familia de tener un hijo allá, ¿no? Una hija. Empiezo contando un poco por ahí el recorrido. Yo soy psicóloga perinatal y eso, y puericultora, y eso empecé a estudiarlo en Argentina, cuando tuve a mi primera hija hace 5 o 6 años atrás. Pandemia Entonces también. sí, mi hija plena pandemia, junio Sí. 2020. Después de que ella nació, ahí yo empecé como a conectarme mucho más con todo este mundo de la maternidad, ¿no? Como que mi cabeza hizo, y ya mi forma de atender mis pacientes, de acompañar todo, ya era otra cosa. Entonces ahí fue que decidí especializarme en esto y empecé a estudiarlo en Argentina y en el medio con mi marido, que él, a ver, es sueco, pero es sueco en los papeles, digamos, porque nació acá, pero desde los 4 años que vive en Argentina. Entonces es muy argentino él. Entonces cuando nació nuestra hija dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Y ver cómo nos va, a ver qué encontramos, ¿no? Así que bueno, por eso básicamente nos vinimos, ¿no? Buscando un poquito más de seguridad, de estabilidad, pensando un poco en el futuro también de nuestra hija, sobre todo. Así que nos vinimos sin trabajo, sin idioma, con una pequeña de 2 años. Fue difícil, la verdad, la adaptación. Incluso para ella también, ¿no? Y acompañar eso. Me recibí acá desde Suecia online, con psicología perinatal y puericultura, y ahí fue que un poco a través de mi propio recorrido profesional y también personal, esto de atravesar la migración y demás, fue que hice la tesis en función de maternidad migrante y cómo era esto de atravesar el parto y el puerperio en otro país. Y ese fue como el primer acercamiento que tuve. Entonces mi tesis se basó puntualmente en eso, ¿no? En cómo afectaba otra cultura, otro ambiente, el idioma en el parto y el puerperio de mujeres migrantes. Nosotras ya nos sentimos vulneradas en el momento del parto, uno ya está sensible, uno ya está a flor de piel con todo y todo es nuevo, imagino en otro país. Es que eso era lo que yo me preguntaba, ¿no? Porque cuando nosotros emigramos, yo me sentí como muy vulnerable también. Sabía que teníamos recursos en el sentido de, bueno, un poquito de inglés, vamos, venimos, ¿no? Vinimos en familia, entonces nos apoyamos, en eso me refiero, ¿no? Con recursos, de Sí. decir, bueno, vamos a poder de alguna forma. De golpe era empezar no saber cómo tomarme un colectivo, un bus, no poder pedirme ni un café en una cafetería, no era como todo de cero. Cuando nació mi Claro. hija, además de que había estado encerrado un montón de tiempo, cuando volví a salir a la calle yo sentía que iba como en cámara lenta y que todo me iba pasando así, y acá me sentí igual. ¿No? Como que la gente seguía, se iba a trabajar todo y yo estaba como en pausa, porque claramente acá todavía no tenía trabajo, no tenía idioma, ¿no? Wow. Era como, que imagínate que a esto le sumamos tener un bebé acá. Debe ser. Así que ahí fue mi primer acercamiento, empecé a conocer otras mamás argentinas y latinas que habían tenido sus bebés acá y empezaron a aparecer un montón de cosas que pero ni se me habían ocurrido, ¿no? En relación a, no sé, cómo nos afecta incluso no el idioma, digo, El comunicarse. porque acá, por ejemplo, de noviembre a febrero, marzo, casi marzo, es muy oscuro, ¿no? Entonces por ahí nos encontramos con las famosas licencias hermosas, largas de Suecia, de maternidad. Sí. Pero claro, por ahí había una mamá que estaba todo el día sola en la oscuridad de su casa, porque a las 3 de la tarde es de noche. Y al no hablar el idioma, por ahí nos animaba a ir a talleres o, no sé, acá hay algo que se llama como jardines abiertos, que están buenísimos porque son gratuitos, vos podés ir y participar, pero son en sueco. ¿No? Entonces, ¿cómo uno Una puede dualidad integrarse? constante. O sea, Suecia está muy preparado para que las familias, digamos, estén acompañadas. El problema es qué pasa con, por ahí, nosotros, las familias migrantes, que no porque no podamos acceder, sino porque nosotras mismas, por ahí, al no hablar el idioma, no nos acercamos por ahí. Qué Entonces, como importante esto ahí que fue que decís, porque uno siempre tiende a valorar todo lo positivo de otros países, que la licencia de maternidad, esto que decís es hermoso, porque en Argentina es muy cortita, sobre todo para los papás,
que tenemos que salir a trabajar los dos, como siempre admiramos todo lo de la afuera, pero cuando estás ahí hay un montón de otras cuestiones que decís, pará, no es tan así, no es tan fácil, no es tan color de rosas. Exacto. Que yo también lo pensaba, ¿eh? Como bueno, esto de ¿Seguro? Suecia, el primer mundo, todo lo que tenemos a disposición, pero bueno, hay mucho a disposición porque también hay dificultades, ¿no? Esto que te digo, que te morís de frío, hace -20 grados y no te dan ganas de ir a pasear con tu bebé, la verdad, afuera. Claro, Entonces, uno tiende a estar mucho más encerrado, tiene menos energía porque es de noche y hace frío, y atravesar un puerperio en estas condiciones es complejo, la verdad. totalmente. No, y a vos se te sumó, te estás adaptando a una nueva etapa de los famosos Terribles dos, que eran Terribles dos. Y eso me pasaba con mi hija. Aparte, mi hija tiene el carácter de su mamá, entonces era una cosa que todo era explosivo en ella. A ver, ella fue la primera en salir al mundo porque fue la primera en ir al jardín, para que te des una idea. O sea, se la rebancó. Entonces, claro, porque yo todavía no trabajaba ni nada, habían pasado un mes, y dijimos, bueno, que Cata vaya al jardín para que pueda de a poco empezar a escuchar el sueco. Claro, Y claro, ella salía del jardín, pero enojadísima, y como todavía no me podía decir, mamá, estoy enojada por esto, me pasa esto otro, era todo explosión. Berrinches, desbordes, y nosotros que también estábamos atravesando nuestro propio duelo migratorio y demás, era acompañarla y sostenerla a ella también un en eso. montón, un montón. Y validar eso, porque no es que, bueno, no, 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 está todo bien, esto es por tu bien, no. No, 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 sí, y ya, aparte mucha culpa de dejarla en el jardín también, porque yo sabía que la dejaba y yo no sabía, no me quedaba tranquila si ella podía, iba a poder decir, tengo hambre, quiero esto, o sea, era como, para mí era muy angustiante también todo eso. O sea, ahora ella habla sueco fluido, nos ayuda de hecho a nosotros, pero bueno, ese primer tiempo hubo que sostenerlo también. ¿Y cómo fue que armás tu marca desde allá? ¿Cómo arranca todo eso? Bueno, Maternidad Desconectada empezó con esto que te decía, ¿no? A partir de la tesis que hice de psicología perinatal, que fue como el primer acercamiento, y después, cuando me recibí de puricultora, tuve que hacer mis prácticas acá, con familias hispanohablantes, iba con mi compu y una profe me miraba así como estás vos del otro lado, ella me supervisaba y me miraba con la cámara y yo tenía que atender familias. Y ahí, eso era específico de lactancia, ¿no? Y ahí en la charla con esas familias y con esas mamás surgía estas dificultades que ellas tenían por ahí para pedir ayuda en cuanto a la lactancia o en cómo era ser mamá en Suecia y cómo ellas por ahí se sentían juzgadas en el ser mamá sueca o ser mamá argentina, chilena, ¿no? Como no es lo mismo ser una mamá acá que allá y de hecho en Latinoamérica también no es lo mismo. La cultura que cada uno también Exacto. traemos nuestra mochila de cómo nos criaron y nuestras cuestiones culturales. Imagino que, digo, ya te sentís juzgada por tu propio país o por tus otras maternidades, el afuera, también vos adaptarte a la nueva cultura, entenderla y conocerla, es un montón. Sí, y que aunque te adaptes también es como, bueno, tomar un poco lo que te sume, pero tampoco perderte en eso, Obvio, ¿no? Y poder dejar también tu marca. Yo soy una mamá argentina acá en Suecia, pero soy argentina y obvio. tengo esta forma de vincularme con mis hijos y tengo esta forma de decir las cosas, por más que acá se haga distinto, ¿no? Y a veces cuando sos la única que lo hace así, tú pues también dudas de, che, ¿lo estoy haciendo bien a esto? Si todos lo hacen de otra forma, ¿sigo sosteniendo esto o no? Y entonces ahí fue que yo dije, estas mujeres necesitan otro tipo de acompañamiento, sobre todo en su idioma, ¿no? En la lengua materna, y lo digo con esas palabras porque en ese momento de tanta vulnerabilidad, ¿no? De cuando nos convertimos en madre, y no importa si es tu primer hijo, tu tercer No, hijo, no. volvés a ser mamá con cada hijo, ¿no? Y aparecen nuevas versiones. Entonces, en ese momento de tanta vulnerabilidad, donde uno sale a revisar también un montón su historia, que te hablen en tu idioma, en tu lengua materna, es fundamental. Porque esa es como la conexión directa a tu hogar, ¿no? A quién sos vos, a todo lo que vos fuiste construyendo, cómo vos fuiste nombrada y ahijada por primera vez y cómo vos vas a seguir con eso con tus hijos. Ahí fue que surgió el proyecto de Maternidad Conectada, de poder estar justamente conectadas, de poder hacer red, de poder unirnos, porque ya de por sí la maternidad es muy solitaria. Acá vos te encontrás con todas esas condiciones, se hace más difícil. Sí, ya veníamos, aparte, contextualmente, con un aislamiento ya más mundial que nos excedía a todos, entonces todos veníamos muy tocados con ese tema. Qué interesante y me resuenan mucho las palabras porque, bueno, mi cuenta, todo lo que es contarme de mí propiamente dicho, enfoco mucho porque me parece súper importante esto de las raíces, de la identidad, del quiénes somos, de nuestra cultura, de esto que vos decías, qué mochila, cómo nos criaron y discernir si queremos sostener eso y comunicárselo a nuestros hijos o ya queremos hacer un clean up y trabajar sobre
eso. Y personalmente a mí lo que me cuestiona todo el tiempo en lo que es maternidad es, le estoy transmitiendo mis prejuicios, dejando abierta la carta, la estoy acompañando a que cuestione, que pregunte, que haga, ¿viste? Todo el tiempo, para mí esta edad de los cuatro que empezaron con el por qué es la más desafiante porque se quedan con cada uno de los mensajes que le damos. Yo lo que veo es que a veces, no sé, le he dicho cosas a mi hija porque creía que, no sé, estaba bien plantearlo así, pero claro, ella después me dice, pero si vos no haces eso, ¿por qué me decís? Y yo como, ¿no? Como cómo ellos también nos leen a nosotros y cómo ellos nos leen en las circunstancias. A mí tu marca, Nati, me parece buenísima, sobre todo para quienes también somos migrantes, ¿no? Esto de poder tener ese como, no sé, libro, algo que uno pueda mostrar y compartir con nuestros hijos sobre la historia de la familia, sobre la historia de ellos. Bueno, volviendo a la marca en sí, bueno, allá viste una necesidad, tenías un público y esto de las prácticas te fue como alineando a este proyecto. ¿Cómo es esa transición donde decís, bueno, va a dejar de ser, terminamos la tesis, presentamos la tesis, aprobamos la tesis, título en mano? Sí, bueno, es momento de bajar esto a tierra, dar un formalismo y poner manos a la obra. No sé por qué digo fue, es complejo, me cuesta mucho. A ver, yo soy psicóloga y nunca aprendí nada de esto ni en la facultad, es como vos haces pacientes. Ya está, los pacientes llegan boca en boca y salir como a crear una marca de esto, la verdad es que todavía me cuesta mucho de decir, bueno, ¿cómo se hace? O sea, ¿cuál es el límite de lo que uno va mostrando, no va mostrando? Sobre todo porque también hay mucho prejuicio en esto de, bueno, si sos psicóloga no podés mostrar ni hablar nada de tu vida privada y cómo uno, pensar como también en el para qué uno muestra lo que muestra, ¿no? Porque si bien uno es psicólogo, tampoco es que es, ¿no? Es una persona que le pasan cosas y que eso también hace a la escucha y al acompañamiento de las personas, ¿no? Entonces, para mí fue muy complejo como pensar en, bueno, en mi trabajo de psicóloga como más una marca. Y ahí empecé como a buscar un poco mismo en Instagram, como, bueno, cómo se hace, ideas, ¿no? A buscar ayuda, trabajar con alguna mentora, algo que ella pudiera como orientarme un poco, ¿no? Bueno, en qué cuestiones básicas hay que tener. Entonces ahí de a poquito fui pensando que no quería que quede como en la idea y en el proyecto, sino, bueno, bajarlo más a tierra, ¿no? Y cómo esto que por ahí yo me gustaba escribir, concretarlo un poco más en cuestiones más puntuales. Bueno, ¿cómo voy a acompañar? ¿Con sesiones? ¿Con talleres? ¿A través de qué? Y un poco empezó con lo que ya venía haciendo, que era atender pacientes, y de ahí, digamos, fueron surgiendo nuevas ideas a partir de lo que también las familias iban necesitando, ¿no? Entonces ahora por ahí, a medida que fue pasando el tiempo, ahora estoy más especializada en lo que es talleres de preparación al parto, porque era lo que más me preguntaban, ¿no? Estas familias, no era solamente sesiones de terapia, digamos, por así decirlo, sino, bueno, ¿cómo me preparo? Porque yo estudio y leo un montón, pero llega ese momento de ir al parto y me vienen a hablar en sueco o en inglés y no puedo, entro en pánico y claro, sí, si no parimos charlando. Claro, son experiencias Entonces, 100%. Se nos queman los papeles, o sea, puedes leerte 80 libros, pero se nos queman los papeles. no para entrar en teoría ni nada, pero nosotros cuando vamos a parir necesitamos como justamente desconectar la cabeza, Claro. ¿no? Y conectarnos con el trabajo que estamos haciendo con nuestro bebé. Entonces, imagínate que si te vienen a hablar en otro idioma, ya que te hablen en español y te pidan tus datos, es un montón en ese momento. Que te vengan a hablar en otro idioma te saca de eje. Cuando las familias me planteaban esto, dije, bueno, acá también hay como que rever la forma en la que uno piensa la preparación al parto, que no es solamente leer y aprenderse las fases del parto, por ejemplo, porque no te van a servir en ese momento. Está muy bien saberlas, sí, pero no te van a ayudar en ese momento. Porque Entonces, allá bueno, son bastante pro parto vaginal. sí, 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 sí. Acá prácticamente ni existe lo que nosotros conocemos como parto respetado, o sea, acá es el parto Claro. eso. Y la verdad es que Eso también es hasta una ahora diferencia muy fuerte. sí, sí. Y así todo, digo, muchas mujeres cuando hice la tesis me contaban de lo increíbles que son las salas de parto, todo lo que tenés a tu disposición en cuanto a la pelota. Yo me acuerdo que en Argentina me fui con la pelota a la clínica, tenés piletas, tenés todo a tu disposición, todo lo que vos quieras. Puedes regular las luces, puedes hacer lo que vos quieras. Pero bueno, todas mencionaban esta como falta de cercanía por ahí a la hora de, o sea, la contención, ponele. ¿No? De la diferencia cultural, la diferencia idiomática, esto de no sé, un abrazo, un aliento, ¿no? Como estas Sí. cosas de dale, falta poquito, vos podés, no existía. Y hay como mucha más distancia en eso. Sin embargo, todo lo que es lo edilicio y demás es un mil, la verdad, está Claro. buenísimo. Faltaba Sí. más lo empático.
que en Argentina nosotros Exacto. somos mucho más emocionales, mucho más cariñosos. Ese Sí, es el tema, una ¿no? Me diferencia acuerdo mucho de cultural. una chica que me dijo, institucionalmente acompañada, pero emocionalmente abandonada, ¿no? Y esa frase me quedó muy Uf, grabada porque, claro, tenía todo a su disposición, pero le faltaba esto, ¿no? El claro. contacto, el abrazo, el aliento. Así que hay como muchas diferencias Vamos en a la ir maternidad. a esta segunda temporada del podcast. Lo que voy a hacer es una dinámica diferente para poder que sea este de un pimponeo de ir conociendo los proyectos de cada una, pero los episodios los voy a separar en esta primera parte donde ustedes pueden contar un poco sus proyectos y en una segunda parte donde del 1 al 10 eligen alguno de los episodios que yo subí el año pasado y según los contenidos que yo fui trabajando en ese episodio te voy a hacer algunas preguntitas más puntuales como para ir ahondando. Porque la verdad que los ¿Sí? temas de cada proyecto son espectaculares y después me quedo con que quiero desmenuzar más. Libremente elegí del 1 al 10. El 2. Wow, bueno. En el episodio 2 hablé de crítica constructiva y crítica destructiva, que bueno, en la maternidad nos interpela, pero bueno, siempre también haciendo foco, más allá de la maternidad en sí, que es lo que obviamente interpela tu marca, es del proyecto en sí y vos como persona cuando vas desarrollando, tomando una decisión y desarrollando un proyecto. La primera pregunta que te quiero hacer es cómo te llevas vos en cualquier plano con la crítica y el feedback. ¿Cómo sos vos recibiendo una crítica? A mí me encanta recibir feedback y críticas constructivas de los demás. Siempre estoy muy abierta porque me gusta ver y escuchar cómo los otros leen y ven lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que voy armando, porque yo soy tan crítica conmigo misma que a veces pierdo un poco como el eje, ¿no? Y me gusta escuchar como esa diferencia entre lo que los demás ven de lo que yo veo por ahí, de mi propio trabajo. Lo que sí no me gusta nunca es escuchar como un feedback negativo, pero que no sea constructivo, ¿sí? Porque aparte a mí me cuesta mucho, o sea, yo soy muy perfeccionista y a la que me dicen como hiciste esto mal, ¿Y cómo claramente, se tomó ¿sí? tu familia esta decisión de que ustedes se fueran? ¿Qué pregunta esa? Sí. Sí, creo que lo más complejo fue con mi mamá, que la entiendo, porque no solo se iba su hija, sino que yo me llevaba a su nieta, su primera nieta. Entonces la verdad es que fue muy difícil. Yo de hecho no me animaba ni a decírselo, básicamente, ¿no? Era como, me estoy mandando una y no sé cómo decirle a mi mamá que me voy. Así que nada, fue muy complejo. La verdad, decírselo, ella se lo tomó bastante complicado también. La verdad es que con el tiempo y ver que podíamos sostener también el vínculo, ¿no? Pues su mayor miedo era, Cata se olvida de mí, Cata no me va a reconocer. Y no, y la verdad es que Cata tiene un vínculo hermoso con ella. Lo tuvo siempre y lo sigue manteniendo. Obviamente que no es lo mismo, obviamente que se recontra extrañan. Para mi hija, su abuela es como, está, ¿no? Y cuando quiere la llama y charlan y se comparten cosas. Pero bueno, fue difícil, la verdad. Me parecía interesante porque uno a veces, y acaba otra pregunta, si lo que te dicen de afuera te impacta en las decisiones, en el sentido de que haya habido decisiones que no hayas tomado porque viste que uno va muy seguro y alguien te dice algo y te pesa mucho la opinión del otro y dejas de hacerlo. Yo soy muy también de pedir opinión. A veces la ignoro según cuánto quiera yo seguir con mi decisión. A veces lo pregunto solamente para tantear y no me interesa mucho lo que me vayan a decir. Pero bueno, por ejemplo, lo de la migración, como no era algo que yo hacía sola, sino que lo habíamos decidido en familia, por ejemplo, con mi marido, nada, fue como, bueno, lo hacemos igual a pesar de. Pero sí, obviamente me daba por ahí un poco más de miedo o de inseguridad. No hubiera sido lo mismo si me decía, sí, anda, hija, va a estar todo bien, probablemente hubiera venido más envalentonada. Pero sí me pasa que lo que digan los otros me afecta en el sentido de, bueno, estaré tomando la decisión correcta. Por ahí no me quedo solo con una opinión, sino que, bueno, voy y consulto con otra persona, ¿no? Y voy viendo, hay Porque es lo más que vos de... decías al principio, quizá, a ver, si una persona me dice algo que capaz no está tan alineado a lo que yo pienso, bueno, lo tomo, lo analizo. Ahora, si 4 o 5 personas me dicen lo mismo, y es una bandera a levantar. Uno siempre a veces va como validando porque quiere escuchar lo que uno quiere escuchar para autoconvencerse de la respuesta. Está bueno y el mensaje que quizá quiero rescatar de esto es que cuando uno está decidido o está convencido del para qué quiere hacer lo que va a hacer, sabe todos los riesgos, sabe todas las consecuencias, pero tiene herramientas para decir, tengo un objetivo, o sea, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Tengo tu apoyo, está buenísimo. No tengo tu apoyo, bueno, está buenísimo también. Y esto que remarcabas que hoy
Está bien, los vínculos quizá no son los mismos, pero la tecnología nos ayuda muchísimo. La pandemia también lo demostró. Y vos sos parte de que tu hija tenga ese vínculo con tu mamá, porque digo, ella no te agarra el teléfono, pone el coso y te la llama. Sí. Y eso también es parte, entiendo yo, de nuestra responsabilidad y de nuestra tarea. Nuestra familia sigue siendo la familia de mi hija, porque si no queda en que es mi familia, mi hermano, mi mamá, y no, son los abuelos y son los tíos, y para mí es súper importante que ella pueda tener eso, su familia de origen, y esa es nuestra tarea. A sentar las raíces. Ya cerrando, porque también te tenés que ir a buscar a tu hija y no te quiero demorar demasiado. Yo en el primer episodio hablé que yo todos los días trato de aprender algo nuevo. El lema es, hoy sé algo que ayer no sabía, desde cosas simples a más complejas, y en los negocios y en el emprendimiento y en la marca estamos también todo el tiempo nutriéndonos. Si hoy tuvieras que empezar de nuevo, hoy te estás mudando allá, hoy estás allá, ¿qué es eso que aprendiste medio a los ponchazos, que te costó y que decís, me hubiese gustado saberlo de antemano, como para ayudar a aquellos que están escuchando y que quizá tienen que tomar una decisión compleja o determinante, porque hay decisiones que te cambian bastante tu dinámica de vida y crees que les pueda llegar a ayudar? Creo que, a ver, hay algo que a mí siempre me obstaculiza o me detiene un poco y es como el miedo a qué van a decir los otros o qué va a pasar si me equivoco y no me animo, ¿no? Lo digo desde animarme a hablar en sueco en público, por ejemplo. Estudiaba muchísimo, pero no hablaba porque me daba vergüenza y me daba miedo. La verdad es que exponiéndome me di cuenta de que el otro lado recibía más ayuda que los otros veían mi esfuerzo y me ayudaban y así fue que pude aprender sueco hablando, como a exponerme, por ejemplo, en Instagram, que qué van a decir y que si entonces digo algo que no sé qué. Y la verdad es que recibí más apoyo que otra cosa, de hecho nunca nadie me dijo nada y sin embargo yo por ahí tardaba semanas en subir algo porque me daba miedo o vergüenza, ¿no? Y es como animarse, porque creo que uno gana mucho más de lo que pierde en eso. Esta exposición, conoces gente nueva, te das cuenta de que podés mucho más de lo que creías, ¿no? Que del otro lado siempre hay algo que, gente que te va a recibir bien y que te va a tratar de acompañar y ayudar. Y quien no lo haga así es porque no tiene que estar cerca en ese momento. Y eso creo que yo es lo que más aprendí, ¿no? Esto de, bueno, me animo y lo hago. Sin pensar tanto, sin estar ahí, ¿y qué pasa así? Y entonces, ¿qué van a decir? No, lo hago. Hay una amiga que siempre me dice, mejor hecho que perfecto. Lo hacemos y después vamos viendo. Después uno puede ir perfeccionando y retocando y hablando mejor en sueco y haciendo un reel más lindo. Pero lo importante es dar ese paso, ¿no? Animarse. Perfecto. Sí, sí, algo que quiero que se queden con este episodio es justamente esto, tomar decisiones, pero sí, tener una red de contención es clave desde lo emocional y desde lo práctico, porque también que alguien te baje a tierra esto que decíamos, capaz institucionalmente acompañada, sí, necesito una estructura, necesito tener ciertas cosas resueltas, pero que lo económico no lo es todo, lo tangible no lo es todo, porque lo emocional pesa muchísimo, que los argentinos tenemos eso muy arraigado, aunque tengamos vínculos, cada familia tiene sus encantos, pero somos pasionales, somos emocionales, necesitamos ese mate con amigos. Entonces me parece que una red es clave y tu trabajo allá es esto, es hacerte el puente entre los que necesitan ayuda, entre los latinoamericanos. No sé si lo estás también haciendo virtual, pero sos un puente Ujú. emocional. Sí, 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 sí. Y algo que me quedé es que en un momento te definiste como soy psicóloga y me parece que con todo lo que charlaste dijiste en esta, que ya no sos una sola cosa, estás haciendo un montón de cosas y te estás descubriendo vos en un montón de cosas, generadora de contenido, Sí. mamá por dos, que va a ser un montón, y es esto, es reinventarse constantemente y dar este mensaje, que tomen decisiones, que se animen a estos primeros pasos y esto que decías, que la gente te termina ayudando más de lo que vos pensás, o sea, te ayudan más que la crítica en sí. Exacto. Aprendí también a vincularme de otras formas, ¿no? Y de por ahí de empezar gracias al Instagram, por ahí, empezar a conocer gente nueva, a hacerme amigas acá, a desvirtualizar, irme a tomar un café o a hablar con alguien de otro país, ¿no? Y empezar a hacer otro tipo de redes que también son. Animarse es fundamental, ¿En qué fundamental. redes sociales te pueden encontrar y cuál es tu usuario? Me pueden encontrar en Instagram como @maternidad conectada. Y ahora abrí también, me estoy animando a YouTube, también maternidad conectada. Así que a poco voy subiendo algunos videitos por ahí también. Me encanta, perfecto. Sí, eso es clave también ir. Yo siempre digo que las redes sociales están al servicio para ir canalizando la información, pero no abatatarnos con todos los canales y con todo porque está de moda o por lo que fuere, sino elegir los concretos que nos reditúan, que nos funcionan y que son amables con nosotros también. Pasar bien y disfrutar, ¿no? No es como, hoy tengo que generar contenido, tengo que subir tantos videos por semana.
porque si no es como una carga extra que no está buena, la verdad. Totalmente. Bueno, Sole, te agradezco muchísimo tu tiempo, que disfrutes el embarazo, que ahí también vas a tener muchísimo para contar y para experienciar vos comparando en el buen sentido, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahí eso te va a nutrir de tu propia experiencia, porque hasta ahora vos empezaste a tener la Tal cual, experiencia de tus pacientes y hoy vas a ser vos una paciente allá. Y eso creo tal que te va a cual. nutrir en tu trabajo un montón. Y agradezco a todos los que están del otro lado escuchando, pueden dejar sus comentarios, sus opiniones. Si quieren saber algo también de las diferencias culturales del otro país o que les interpele, que necesiten, acá estamos para contestar y acompañar. Y bueno, y a mí me encuentran en @soynatutorlaschi o en @contamemi. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Natu.